Bueno, a continuación voy a hacer un vídeo donde explico un poco toda la teoría sobre el tema 12. Ya dije que estos vídeos no tienen como finalidad que los veáis todos de golpe necesariamente, sino al estar colgado en YouTube siempre facilita la cuestión de cuando tenéis algún apartado que no comprendéis bien, podéis retroceder o avanzar y así intentar comprenderlo mejor. Entonces, el tema 12 ya os dije que trataba sobre comercio internacional. Este tema tiene la dificultad de que existen tres tipos de ejercicios que iremos tratando. Uno, ya lo estáis o estáis peleando con él, que fue el que mandé el otro día, y hay otros dos más. Y lo iremos viendo conforme avancemos durante la unidad. Entonces, el comercio internacional, como todos sabéis, pues estaba dentro del PIB reflejado y muestra la diferencia entre lo que un país vende al exterior, es decir, sus exportaciones, y lo que ese país compra de otros países o del exterior, que serían sus importaciones. Esa diferencia entre exportaciones e importaciones es lo que se denomina saldo comercial, ¿vale? Como estáis viendo en la gráfica de la diapositiva, España ha tenido históricamente siempre un saldo comercial deficitario, es decir, con mayores importaciones que exportaciones. Cuando las exportaciones son más altas que las importaciones, es decir, el caso contrario, estaríamos hablando de un saldo comercial con superávit. ¿Por qué existe el comercio? Bueno, el comercio internacional básicamente surge por la diferencia de recursos que hay entre los diferentes países. Y estos recursos distintos motivan que cada país intente producir lo que mejor hace y después exportarlo para conseguir lo que otros países hacen mejor que él de una forma más cómoda o más barata. Estas diferencias de factores se pueden deber a muchos motivos. Aquí reflejo algunos, como por ejemplo diferentes climas. Evidentemente no es lo mismo producir, yo que sé, en Canarias plátanos que producirlos en Alaska. Evidentemente Alaska tiene unas condiciones climáticas que dificultan mucho esta producción de productos. Entonces lo lógico sería que Canarias se dedicara a producir plátanos y Alaska otro bien, y después se realizara el comercio. También hay diferencias en los factores productivos, es decir, en los propios recursos que tiene el país, por ejemplo, petróleo en las zonas de los países árabes, etcétera, etcétera. También la diferencia de tecnología y el propio capital humano pueden influir en que se dé este comercio. Por ejemplo, la formación que tiene, a lo mejor especializada en determinadas localizaciones de Alemania en la industria automovilística, promueve que sus exportaciones sean o estén más vinculadas con el sector automovilístico. Y, por ejemplo, en Alicante, que hay una mayor especialización en el sector textil y de zapatos, pues se exporta normalmente zapatos. Ahí estaría el punto donde se lleva a cabo el comercio. También hay diferencias en los propios gustos en la demanda. Si observáis, muchas de las películas que vemos en televisión o series son estadounidenses, y esto simplemente es por una cuestión de demanda. Estamos acostumbrados, se ve que los gustos de los españoles tienden más hacia el producto norteamericano en este sentido o en el contexto filmográfico, y por tanto importamos su servicio o su producto en este caso. O también, pues, posibilidad de ampliar mercados, reducir costes. Esto es lo que se llama economías de escala. Recordad que una economía de escala es cuando, al aumentar nuestra producción, nuestra capacidad productiva mucho, los costes se van reduciendo, los costes unitarios se van reduciendo. Es decir, por ejemplo, si vamos a producir camisetas y solo producimos una camiseta, esta camiseta nos va a tener unos costes muy elevados porque tenemos que comprar una maquinaria, etcétera, etcétera, que no se va a repartir, o que va a tener unos costes muy altos que no se van a repartir entre muchos productos. En cambio, si empezamos a producir muchas camisetas, el coste total se va a repartir entre muchos productos y se alcanza lo que se denomina economías de escala. Evidentemente, si nuestro mercado no es solo el nacional, sino que vendemos a todas las partes del mundo, podremos producir una mayor cantidad y aprovecharnos de estas economías de escala. Y también podemos hablar de la ventaja comparativa, que la trataremos más adelante porque es una teoría en sí económica. Vamos con ello. Las teorías económicas que han intentado explicar por qué el comercio se ha dado entre los diferentes países básicamente son dos. Hay más, pero bueno, básicamente son dos.
Una sería la de la ventaja absoluta, que fue desarrollada por Adam Smith y que básicamente contemplaba la situación en la que cada país debía hacer el producto que mejor supiese hacer comparativamente con el resto de países. Vemos en este ejemplo, por ejemplo, una situación donde aparece como países España y Francia y dos productos, queso y croissants. Y estamos viendo que la producción de España es de 3 quesos por hora, mientras que la de Francia es de 1 queso por hora, y en el caso de los croissants, España solo es capaz de producir 2 croissants por hora, mientras que Francia es capaz de producir 3 croissants. Por tanto, hay una ventaja absoluta de cada país en cada uno de estos productos. España es mejor produciendo que Francia queso, evidentemente, y Francia es mejor que España produciendo croissants, en este ejemplo. Por tanto, como hay una ventaja absoluta, lo lógico sería que cada país se especialice en la producción del producto que mejor sabe hacer y después lo intercambie con el producto que mejor sabe hacer el otro país, puesto que es más productivo que, en este caso, Francia, por ejemplo, es más productiva que produciendo croissants que España. Si continuamos con el ejemplo, podemos ver las situaciones que se pueden dar. Así, sin comercio, si por ejemplo cada país contase con 1.000 trabajadores y se repartiesen esos 1.000 trabajadores en la producción de ambos productos, para tener un poco de todo, España en 3 horas sería capaz de producir 500 trabajadores por 3 quesos la hora, 1.500 quesos sin ningún tipo de comercio, y croissants, 1.000 croissants. Mientras que Francia, en las mismas condiciones, es decir, con 1.000 trabajadores y durante una hora, sería capaz de producir 500 trabajadores por 1 queso la hora, 500 quesos, y 500 trabajadores por 3 croissants la hora, 1.500 croissants. ¿Vale? Esto sería una situación sin comercio, es decir, cada país repartiendo sus factores productivos sería capaz de producir estas cantidades de bienes. Bien, ahora supongamos que los países deciden especializarse, pero no comercian. Esa sería la situación 2 que estáis viendo en el cuadro. Si no comercian y España se especializa evidentemente en el producto donde es más productivo, en el queso en este caso, sería capaz de generar con sus 1.000 trabajadores durante una hora a 3 quesos la hora, 3.000 quesos. Mientras que no produciría ningún croissant porque se ha especializado, y Francia produciría 3.000 croissants en la misma cantidad de tiempo con los 1.000 trabajadores. ¿Qué inconveniente tiene esta situación? Se han especializado, han generado mucha producción, pero esta producción no es variada, es decir, España solo tiene queso y Francia solo tiene croissants. Entonces, lo que le interesaría a ambos agentes económicos sería comerciar. Y aquí es donde ya surge el comercio y se observa cómo con comercio, según la teoría de la ventaja absoluta, ambos países salen beneficiados. Si, por ejemplo, comercian a un nivel de intercambio 1-1, es decir, un croissant por un queso, ambos países tendrían 1.500 unidades tanto de quesos como de croissants, y como estáis viendo, entre la situación 1 y la situación 3 es mejor la situación 3, ya que ambos países tienen una mayor cantidad de ambos productos. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a la segunda gran teoría, y esta es un poquito más compleja, que es la de la ventaja comparativa, de David Ricardo. David Ricardo lo que se preguntó es, ¿y qué pasa cuando un país tiene ventaja en la producción de todos sus productos? Es decir, imaginemos que España es mejor que Francia produciendo tanto queso como croissants, remitiéndome al ejemplo anterior. Si es mejor produciendo tanto quesos como croissants, según la teoría de Adam Smith, no tendría ningún sentido realizar comercio, porque ya es mejor produciendo ambos productos. Pero David Ricardo, con esta teoría, demuestra que si se atiende a los costes de oportunidad, es decir, a lo que comparativamente es mejor el país produciendo, se observa que sigue siendo beneficioso el comercio entre ambos países. Vamos a explicarlo con un ejemplo que se puede observar, o sea, que visualmente creo que será más fácil de entender. Imaginemos esta situación donde España, como he dicho, es mejor produciendo tanto quesos como croissants. En el cuadro estáis viendo que es capaz de producir en una hora tanto 3 quesos como 3 croissants, mientras que Francia solo es capaz de producir 1 queso y 2 croissants. Es decir, es peor a nivel absoluto en todas sus producciones. Bien, si no comerciasen y repartiesen sus 1.000 trabajadores dicho anteriormente, España sería capaz de alcanzar cantidades de queso de 1.500 y 1.500 croissants, y Francia de solo 500 quesos y 1.000 croissants.
con un total de producción de 4.500 de todos sus productos. Ahora bien, si en vez de hacer esto, ambos países comprueban dónde comparativamente son mejores, es decir, dónde tienen un menor coste de oportunidad y después comercian, vemos cómo la situación mejora. En este caso, España, con la especialización, consigue producir 3.000 quesos y Francia 2.000 croissants. Y con eso se consigue un total de producción de 5.000 unidades, que si después se comercian, lograrán, por tanto, al haber más cantidad total de productos, una mejor situación para ambos. Pero, ¿qué determina en qué productos se tienen que especializar cada uno? Pues esto lo determina el coste de oportunidad unitario. Y es lo más complejo de esta teoría. Recordad que el coste de oportunidad ya lo vimos en unidades pasadas y es a lo que se renuncia cuando se toma una elección económica. Para entenderlo, vamos a ver, si Francia tiene que elegir si producir en una hora un queso o 2 croissants, debe decidir si genera un queso, su coste de oportunidad será perder 2 croissants, porque en esa hora está dejando de producir 2 croissants. Mientras que España siempre tiene que elegir entre 3 quesos por hora o 3 croissants. Entonces, cada vez que deja de producir un queso, cada vez que produce un queso, dejará de producir un croissant. Vemos que el coste de oportunidad de Francia de producir un queso es mayor que el de España. Por tanto, su decisión será producir croissants, como estamos viendo ahí, y su especialización será en croissants. En cambio, España, su especialización será en queso. Una vez que ya se han determinado en qué productos se especializa cada país, se realiza el comercio. Y ese comercio se hará en unos valores que estarán entre el coste de oportunidad de un país, es decir, 0,5 queso en el caso de Francia y un queso en el caso de España. Entre esos dos valores se realizará el comercio. ¿A qué precio se determinará? Dependerá del poder de negociación de ambos países. Esto lo he explicado de una forma más pormenorizada en el ejercicio que hemos determinado para esta semana, donde además lo explico de una forma numérica. Una vez dicho estas teorías económicas y determinado o observado que con el comercio los distintos países salen ganando, ¿por qué hay ciertas trabas a los comercios o al comercio? Esto es lo que determina que existan dos tipos de políticas comerciales, o bien las tendentes al libre cambio o las que van hacia el proteccionismo. Digamos que hay dos corrientes de decisiones a nivel de política comercial. El libre cambio, por un lado, sería el que apoya que cuanto mayor sea el comercio, mejor para todos. Sobre todo sustentándose en las teorías que ya he comentado antes, que mostraban cómo con comercio varios países o los distintos países salen beneficiados. Las razones para la defensa de esta postura pues son muy diversas. En primer lugar, habrá una mayor eficiencia o productividad. ¿Por qué? Porque si cada país se especializa en lo que mejor hace, cada vez lo hará mejor y por tanto habrá una mayor producción. Además, habrá más competencia. Como estamos en un mercado más amplio donde los distintos países operan, es decir, no solo estamos actuando con la competencia nacional, sino también con la competencia de los productores italianos, franceses, de cualquier otro país. Esto provoca que cada vez haya un mayor esfuerzo o mayor competencia para intentar mejorar sus producciones y el que finalmente sale beneficiado de todo esto será el consumidor. Además, hay una mayor variedad y cantidad de productos. Si solo generáramos lo que se puede hacer en España, pues evidentemente no podríamos disfrutar de otros productos o servicios de otros países. Y además, los costes para algunas empresas, gracias a las economías de escala que ya he explicado anteriormente, mejoran, es decir, son más bajos. Entonces, ¿por qué? Esto es lo que resume lo anteriormente dicho. ¿Por qué existe otra teoría o otra rama de políticas comerciales que serían las proteccionistas? Que es lo que defienden básicamente es que no se comercie tan libremente, sino que se controle el comercio. Pues las razones para que exista el proteccionismo, es decir, que se establezcan barreras al comercio, son varias. En primer lugar, el control de elementos estratégicos que pueden para no depender de otros países. Por ejemplo, me remito al caso de España recientemente, donde hemos dependido claramente, en el caso del coronavirus, de
las mascarillas que importábamos de China. ¿Por qué? Porque no teníamos esa industria desarrollada. El proteccionismo, uno de los factores que lo promueven es que no dependamos de ningún país en elementos estratégicos. Es decir, que si hay algo que estratégicamente necesitamos nosotros, o por si acaso, por si pasase cualquier tipo de desastre, necesitáramos nuestra propia producción, no dependiéramos de las importaciones que realizáramos con otros países. Además, otro de los factores que promueve el proteccionismo sería favorecer la producción nacional y el empleo. Evidentemente, si se aboga por medidas proteccionistas, el empleo nacional frente a productores extranjeros está ciertamente, o entre comillas, protegido. El problema es que si todos los países tendiesen a esto, como ya hemos visto en el caso de las teorías tanto de ventaja comparativa como de ventaja absoluta, se llegaría a un empobrecimiento general, porque la producción mundial disminuiría. Además, otro de los factores que se promueve para el proteccionismo sería la protección de nuevas industrias en el país. Para que se desarrolle una industria se requiere cierto tiempo. Si esta industria tiene que competir con industrias ya maduras de otros países, se dificulta su crecimiento. Entonces, las medidas proteccionistas podrían estar justificadas si queremos desarrollar nuestra propia industria. Y por último, otro de los factores que suelen defender los proteccionistas es la recaudación propia del dinero por medio de los aranceles que se van estableciendo. Por tanto, sí que hay ciertas justificaciones que podrían promover una política comercial con una tendencia proteccionista. En la realidad, los países normalmente tienden a un equilibrio entre medidas de libre cambio y medidas proteccionistas. Ningún país es plenamente librecambista, es decir, directamente intenta comerciar sin ningún tipo de barrera, ni tampoco ningún país es plenamente proteccionista o autárquico y le genera todo el mismo. Las medidas proteccionistas pues son muchas. Aquí os he destacado 4, como veis, que son las más habituales, que serían aranceles, impuestos que se establecen sobre las importaciones que lleva a cabo el país, contingencias, que son límites a las cantidades de importación que se pretendan. Por ejemplo, solo se pueden importar 5.000 kilos de trigo, ¿vale? Pues esa es la cuota, esa es la contingencia. Después tendríamos las subvenciones, que en este caso lo que se intenta es promover al productor nacional por medio de ayuda, lo que facilitará sus capacidades productivas, aunque esto va a tener un coste público, evidentemente. Y la última que destaco es las barreras no arancelarias, que, son una serie de dificultades que pueden establecerse de una forma más o menos velada dentro del comercio internacional. Por ejemplo, se tiene que cumplir una serie de normativas para que el jamón español llegue a Estados Unidos. Estos son barreras no arancelarias, porque directamente no tienen ningún tipo de impuesto ni nada, pero sí que van a dificultar el comercio entre ambos países. Y ahora voy al segundo tipo de ejercicios que vamos a ver durante la unidad. Ya he dicho que unos van a ser del tipo cálculo de ventaja comparativa o ventaja absoluta, y en este caso el segundo tipo sería sobre la balanza de pago. Bien, ¿qué es la balanza de pago? Bueno, la balanza de pago es el principal instrumento que utilizan los países para saber cómo están llevando a cabo su política comercial. En esta balanza de pago lo que se refleja es, por medio del sistema de partida doble, cuánto se está gastando el país o cuánto está ingresando el país con operaciones externas y de dónde sale el dinero que está utilizando. A ver, todavía no habéis visto nada de contabilidad. Lo veréis el año que viene porque contabilidad es un tema bastante profundo dentro del segundo de bachillerato. Pero os adelanto que el término o el sistema de partida doble básicamente es un mecanismo por el que se tiene que reflejar siempre de dónde sale el dinero y dónde está utilizando el dinero un agente económico. Por tanto, siempre tiene que coincidir. Os pongo un ejemplo sencillo. Imaginemos que voy a comprar una barra de pan. Cuando compro la barra de pan, yo tengo por un lado el pan y por otro lado tiene que coincidir ese valor del pan con el dinero que yo tenía para comprar ese pan, es decir, con mi fuente de financiación. Por tanto, en el método de partida doble siempre hay una igualdad.
lo que tengo con de dónde sale el dinero que utilicé para lo que tengo. La estructura de la balanza de pago se subdivide en una serie de cuentas que vamos a ver a continuación, pero como ya he dicho, al final esta balanza de pagos tiene que estar equilibrada, es decir, tiene que coincidir dos grandes masas, aunque sí que puede haber ciertos desequilibrios en las subbalanzas de la balanza de pagos, que es lo que veremos a continuación. Vale, la estructura de la balanza de pagos, como estáis viendo aquí, tiene una serie de elementos. Está, por un lado, sería la balanza de cuenta corriente, que se divide en tres partes. Balanza de bienes y servicios, aquí se recogen exportaciones e importaciones de bienes y que en el caso físico o servicios en el caso de elementos inmateriales. Por ejemplo, si llega un turista de Estados Unidos y compra aquí una tortilla de patata, esto sería una importación para España. Balanza de rentas primarias. Esto incluye los intereses, dividendos, etcétera, que se tengan por inversiones tanto de extranjeros en el país como de gente del país en el extranjero. Por ejemplo, yo invierto en un producto en la bolsa de Estados Unidos y eso genera intereses. Eso entraría dentro de la balanza de rentas primarias. Después tenemos la balanza de renta secundaria, que son directamente entregas de dinero a otros países sin recibir nada a cambio. Por ejemplo, un emigrante que envía dinero a sus familiares en su país, esto sería o entraría dentro de la balanza de renta secundaria. Estas tres subbalanzas, si se suman, van a generar un saldo o bien positivo o negativo, es decir, superávit o déficit en la balanza de cuenta corriente. La segunda subbalanza que tendríamos en la balanza de pago sería la de cuentas de capital. Y en esta se recogen todas las operaciones que tengan algún tipo de relación con el capital que importa o exporta el país. ¿Qué es el capital? Me remito a anteriores teorías que hemos estado viendo. Los bienes de capital son aquellos que permiten producir otros bienes. Por ejemplo, si nosotros cedemos una maquinaria a un país, véase, yo que sé, el Congo, estamos realizando una operación que entraría dentro de la cuenta de capital. ¿Vale? Porque en ella intervienen dos países y hay un bien que está siendo transferido de un país a otro. Todas estas operaciones de tanto de la cuenta corriente como la cuenta de capital muestran ingresos o pagos. Ingresos cuando hay un aumento de la cuenta corriente o de capital y pago cuando hay una disminución, generando en función de la diferencia entre uno y otro o un superávit o un déficit. Vale, esto sería uno de los bloques de la balanza de pago. Y todo este bloque, como ya he dicho, por el sistema de partida doble, tiene que coincidir, o sea, siempre tiene que dar igual que el otro gran bloque, que es el de la cuenta financiera, que refleja cómo hemos estado financiando todas estas operaciones que estamos llevando a cabo o cómo nos dan dinero por estas operaciones. Así se subdivide esta en varias cuestiones. Inversiones directas, es decir, cuando, por ejemplo, creamos una nueva empresa en otro país, pero seguimos teniendo residencia en España, esto sería una inversión directa de España en este país y aumentaría el activo de España. Ya veremos qué es el concepto de activo o pasivo más adelante cuando tratemos detenidamente este tipo de ejercicios, pero bueno, quedaros con que activos son bienes y derechos que aumentan en el país y pasivos son obligaciones que aumentan en el país, ¿vale? Obligaciones, es decir, por ejemplo, debemos dinero por alguna operación. Inversiones en cartera es cuando es lo mismo que la anterior, solo que no tiene la finalidad de perdurar en el tiempo, es decir, es una inversión pues con términos especulativos. Otras inversiones, que es cuando no podemos clasificarlas, las dos anteriores, y las reservas. Esta cuenta es muy importante. La reserva básicamente es el dinero, las divisas que adquiere o que suelta el país, ¿vale? Si, por ejemplo, el país exporta naranja, recibirá a cambio divisas, recibirá, por ejemplo, si exporta naranja a Estados Unidos, recibe dólares. Este aumento de divisas incrementa las reservas, ¿vale? Y como ya he dicho, en este caso no se habla de ingreso o pago, sino de activos o pasivos. Ya veremos cómo se opera, pero bueno, básicamente a lo que tenéis que llegar es una cosa como lo que estáis viendo a continuación. Esto es una balanza de pago
ya resuelta con operaciones que se hayan ido acometiendo. El ejercicio lo que os irá diciendo son distintas operaciones y vosotros tendréis que ir colocando los numeritos en función del tipo de operación que identifiquéis. Las anotaciones, ¿cómo se llevan a cabo? Pues dependiendo del tipo de operación, si es una operación que influye a las cuentas corrientes de capital o si es una operación financiera, pues la mecánica sería la que estáis observando a continuación. Es decir, por ejemplo, se venden bienes y servicios. ¿Esto qué supone? Esto supone evidentemente una entrada de divisa. Por tanto, la primera anotación sería ingresos por cuenta corriente por la exportación que estamos llevando a cabo y la segunda anotación sería una entrada de divisa. Esto permite que coincida la partida doble, es decir, que la balanza de pago esté en equilibrio. Si ocurre al contrario, compramos bienes y servicios, estamos realizando una importación, es decir, un pago en la cuenta corriente y una salida de divisa o un préstamo de activos financieros, es decir, un aumento de pasivo. En el caso de las operaciones financieras, pues la operativa es similar. Si hay una inversión o préstamo del exterior en España, están aumentando nuestros pasivos, puesto que están invirtiendo, por ejemplo, en Estados Unidos han creado una empresa en territorio español, por tanto, nosotros tenemos ahí un elemento que no nos pertenece. Entonces aumentan nuestros pasivos, nuestras obligaciones y también a cambio recibiremos ciertas divisas, los dólares que nos han pagado para montar la empresa. ¿Vale? En el caso de las operaciones financieras también podría ser justo al contrario. Realizar inversiones en España en el exterior, por tanto, montar una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, esto supone un mayor activo, unos bienes y derechos que dispone el país respecto a los otros países y, por tanto, una salida de divisa al pagar con euros para montar esta empresa o unos mayores activos financieros. Nuevamente estará en equilibrio. Ya sé que es complejo de entender, pero bueno, creo que cuando vayamos haciendo los ejercicios será más fácil. Estos ejercicios os recomiendo que estéis atentos cuando los vayamos desarrollando, porque además os van a dar un background para cuando en segundo bachillerato tratéis el tema de contabilidad. No es lo mismo, pero ya que es a nivel empresa y esto es a nivel nacional, pero la operativa sí que es similar. Para que se cumpla la igualdad que hemos comentado, suelen introducirse, como estáis viendo aquí abajo, el elemento errores y omisiones. Y bueno, los errores y omisiones básicamente es porque como estas importaciones e importaciones suponen muchísimas cantidades de dinero, muchas veces hay errores. Entonces se introduce esta cuenta para que coincidan los saldos, es decir, para que se cumpla el sistema de partida doble. Las conclusiones que se pueden llegar en función de los resultados que dé la balanza de pagos son dos, básicamente. Si el país tiene superávit en la cuenta corriente o de capital, el país está demostrando que tiene capacidad de financiación, es decir, que le está prestando dinero al resto del mundo. ¿Por qué? Porque si está exportando más de lo que importa, se supone que está consiguiendo más dinero del resto del mundo, por tanto tiene capacidad de financiación. En el caso contrario, si hubiera déficit, estaríamos hablando de necesidad de financiación, como estáis viendo aquí abajo, y con el resto del mundo, y esto es una situación negativa para el país, ya que se está endeudando y no es sostenible. Si permanentemente tiene una situación deficitaria, tiene que ir resolviéndolo de alguna manera porque al final nos están prestando dinero y esto supone una deuda, unos intereses que tendrá que ir pagando el país. Con la cuenta financiera las conclusiones serían similares, ya que, como he dicho, ambas subbalanzas tienen que coincidir. Es decir, si el saldo de la cuenta financiera, excluida la reserva, nos puede decir si estamos financiando o recibiendo préstamos del resto del mundo, ¿vale? También nos lo diría el mismo saldo de la variación de reserva. Nuevamente, no quiero detenerme demasiado en esto porque creo que se va a entender mejor cuando vayamos haciendo ejercicios, pero básicamente quedaros con dos cuestiones, que puede daros superávit o déficit, la cuenta corriente y de capital, que es la fundamental para sacar la conclusión, y que eso nos permitirá determinar si el país tiene capacidad o necesidad de financiación. Este cuadro es lo vital de todo lo que he comentado.
Vamos con el tercer tipo de ejercicios que podemos ver en esta unidad. Básicamente son los que tratan sobre divisa y tipo de cambio. Si habéis viajado fuera de la Unión Europea, habréis visto que se opera con otro tipo de moneda. Esto es lo que se llama divisa. Es el propio dinero extranjero, y donde se realizan los cambios de un dinero extranjero por otro dinero extranjero es en el mercado de divisa, siendo el precio al que se cambia una moneda por otra lo que se llama tipo de cambio. Evidentemente, el tipo de cambio, como está expresado en una moneda respecto a otra, se puede ver desde dos perspectivas. Por ejemplo, si consideramos euros y dólares, pues el tipo de cambio puede ser cuántos euros doy por un dólar, o al revés, cuántos dólares doy por un euro. Yo en los ejercicios asumiré que vamos a tomar como referencia este tipo de cambio, es decir, cuántos dólares doy por cada euro que recibo. Es decir, si por ejemplo el tipo de cambio es 1,20 dólares el euro, significa que hay que pagar 1,20 dólares por cada euro que quiero. ¿Cuánto va a valer este tipo de cambio? Pues lo normal en un sistema flexible, es decir, donde no hay ningún tipo de mecanismo que ajuste los tipos de cambio, donde solo se funcione por la ley de la oferta y la demanda, el precio dependerá precisamente de esta oferta y demanda. Si se demandan muchos euros, su precio aumentará, y si se demanda poco, su precio disminuirá. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero bueno, quedaros con dos cuestiones. Una depreciación supone que se tienen que dar, en el caso del euro, una depreciación del euro supone que se tienen que dar menos dólares para conseguir un euro. Significa que el euro ha perdido valor o ha bajado su precio. Por tanto, si hay que dar menos dólares para conseguir un euro, será más barato para los estadounidenses comprar en Europa y para los europeos más caro comprar en Estados Unidos. Esto sería el caso de una depreciación. En el caso de una apreciación ocurre justo el fenómeno contrario, es decir, si hay que dar más dólares para conseguir un euro, significa que el euro se ha apreciado. Ahora el euro es más valioso y, por tanto, será más caro para los estadounidenses comprar en Europa, ya que tienen que dar más de sus dólares para conseguir un euro, y viceversa. ¿Vale? Aquí veis un ejemplo de si el tipo de cambio pasase de 1,25 a 1,10 dólares euro, es decir, si se depreciara, o en el caso de que se apreciase, si pasara de 1,25 a 1,40 dólares euro, y la situación que se daría. Bien, ¿de qué va a depender la variación del tipo de cambio? Si no hay ningún tipo de mecanismo que incida en el mercado de divisas, depende simplemente de cómo funcione la oferta y la demanda de euros. ¿Y qué influye en esta oferta y demanda de euros? Bueno, pues lo vamos a ver a continuación. Primero vamos a empezar con la demanda de euros, es decir, la cantidad de euros que la gente requiere. Primero, identificar qué grupos quieren euros o qué grupos demandan euros. En primer lugar, exportadores europeos, ya que ¿por qué quieren o por qué demandan euros los exportadores europeos? Porque una vez que venden sus productos en Estados Unidos, esos productos los están adquiriendo en dólares, y por tanto, para después operar en Europa, querrán cambiar estos dólares por euros, por tanto demandarán euros. Los turistas que vienen a Europa, estadounidenses que quieren gastar su dinero en Europa, demandarán euros. E inversores extranjeros en Europa, lo mismo que los turistas, demandarán euros. Entonces, una vez que sabemos qué agentes fundamentales demandan euros, vamos a ver de qué depende que la demanda de euros se mueva o se desplace. Tened en cuenta que es muy importante identificar, como estáis viendo en la gráfica, que la oferta y la demanda de euros, igual que la oferta y demanda de productos, tiene por un lado el precio, que en este caso se habla de tipo de cambio, y por otro lado la cantidad, que son euros, en un mercado de divisas. ¿Vale? Por tanto, el tipo de cambio tenéis que vincularlo con el precio. Igual que ocurría con la oferta y la demanda de bienes y servicios, cuando hablábamos del precio, un cambio en el precio suponía un desplazamiento a lo largo de la curva de demanda, no de la demanda, sino a lo largo de la curva de demanda. Sin embargo, cuando cambia cualquiera de los otros tres factores que estamos comentando aquí, el precio de los bienes en ambos países, la renta extranjera o los tipos de cambio de ambos países, sí que supondría un desplazamiento de la propia curva.
de demanda. Por ejemplo, el precio de los bienes de ambos países. Si los bienes, o si hay una inflación en los precios nacionales o un descenso de los precios extranjeros, pues básicamente eso supondrá un desplazamiento de la demanda. Se querrá comprar menos aquí, por tanto será un desplazamiento hacia la izquierda. Aquí, nuevamente, igual que ocurría con la demanda y la oferta de bienes y servicios, los desplazamientos hacia la izquierda suponen una menor demanda de euro en este caso, y los desplazamientos a la derecha una mayor demanda de euro. La renta extranjera. Si aumenta la renta extranjera, o sea, si los estadounidenses tienen más dinero, querrán comprar más en general, y eso implica también comprar más productos europeos. Por tanto, aumentará la demanda de euros y viceversa. Esto podría ser el ejemplo que estáis viendo en el gráfico. Aquí hay un desplazamiento de la demanda de euros y lo que supone en definitiva es un aumento del tipo de cambio, es decir, una apreciación del euro, como estáis viendo, que pasa de 1,25 a 1,40 dólares el euro. O los tipos de cambio entre ambos, los tipos de interés entre ambos países. Si hay unos mejores tipos de interés en Estados Unidos, en Europa, pues también habrá un desplazamiento hacia la derecha de la demanda de euros. ¿Cómo son este tipo de ejercicios? Pues básicamente estos son más teóricos. Se os propone una suposición, es decir, por ejemplo, aumenta el tipo de interés de Europa y tenéis que dibujar cómo se desplazaría la curva y qué resultado final daría en el tipo de cambio. ¿Vale? Ahora vamos con la otra parte de la curva, es decir, la oferta de euros. Tened en cuenta que la oferta de euros coincide con la demanda de dólares. Por tanto, las razones que hemos dicho antes para los euros serán las que funcionen justo en sentido contrario para los euros para la oferta. Así, los grupos que ofrecen euros pues serán importadores europeos, turistas europeos que se van al extranjero o inversores europeos que se van al extranjero. Y nuevamente el tipo de cambio será el precio, es decir, lo que suponga un desplazamiento a lo largo de la curva de la oferta, y los demás factores serán un desplazamiento de la propia curva de la oferta, es decir, precio de ambos países, renta europea o tipo de interés en ambos países, ¿vale? Aquí básicamente os reflejo dos grandes cuadros con todos los supuestos que se pueden dar para que se desplace la demanda de euros o la oferta de euros y lo que supondrá a nivel de su apreciación o depreciación de la moneda. Bueno, y los sistemas de cambio. Una vez que hemos observado cómo funciona el tipo de cambio, este funcionamiento solo sería bajo el criterio de un sistema de cambio flexible, es decir, donde se deje al mercado operar libremente. Esto tiene una gran ventaja y es que automáticamente se solventan desajustes en la balanza de pagos. Por ejemplo, si hay aumentan las importaciones, esto es peligroso para la balanza de pagos. Recordemos que una situación deficitaria continua en la balanza de pagos supone que necesitamos financiación del exterior y esto va a generar un problema a la larga. Pero como hay un sistema flexible, al aumentar las importaciones se demandan más, por ejemplo, en el caso de Europa se demandan más dólares y como se demandan más dólares, el precio del dólar sube, lo que hace que se disminuyan las importaciones. Como estáis viendo, se autocorrige de esta forma la balanza de pago. Esa es la gran ventaja de un sistema flexible. El gran inconveniente, pues que genera mucha incertidumbre porque estos cambios continuos no favorecen ni el empleo ni la producción, al igual que tampoco lo favorece que se aumente la especulación porque los tipos de cambio que cambian o que se alteran tan rápido, pues permiten a los especuladores sacar un beneficio en muy poco tiempo. Entonces surgen otros dos sistemas de tipo de cambio. Ya hemos dicho, está el flexible, que es el que funciona plenamente con el libre mercado, y después tendríamos los otros dos, que son sistema de flotación sucia o controlada y el tipo de cambio fijo. La flotación sucia o controlada supone o funciona igual que el sistema de cambio flexible, es decir, por el libre funcionamiento de la oferta y la demanda, solo que se marcan dos franjas a partir de las cuales el Banco Central empieza a actuar y compra o vende divisas para que el precio o el tipo de cambio no varíe más de las franjas que se hayan establecido. Es decir, por ejemplo, el tipo de cambio se establece una franja donde el tipo de cambio dólar-euro no pueda ser mayor de 1,40 ni menor de 0,90. Pues cuando vaya a exceder por simplemente la operativa de la oferta y la demanda de estas cantidades, el tipo de cambio, entonces opera el Banco Central. Ahí sí incide el Banco Central. ¿Cómo?
o bien vendiendo euros o bien comprando euros. Si el euro está muy depreciado, es decir, si su precio es muy bajo, ¿qué es lo que hará? Comprar euros para disminuir la cantidad de euros que hay en circulación, y eso hará que se aprecie, que aumente el tipo de cambio, que suba su precio. Y si el euro está muy apreciado, como estáis viendo en este caso, por ejemplo, esté a 0,90 dólar-euro, el Banco Central actúa vendiendo sus euros para que baje su precio. Por tanto, haya una mayor cantidad de euros en circulación y esto disminuya su tipo de cambio. Vale, una vez comprendido estos dos sistemas, que son muy parecidos, el flexible opera directamente la oferta y la demanda, y en el de flotación sucia hay una cierta intervención del Banco Central cuando se pasan las bandas de flotación. Ya tendríamos el último tipo de cambio, que es el tipo de cambio flexible, donde el tipo de cambio se fija una cuantía, por ejemplo 1,20 dólar-euro, y nunca se deja que ese tipo de cambio varíe, es decir, el precio de las monedas siempre será el mismo. ¿Cómo se consigue esto? Con una intervención constante del Banco Central, es decir, se evita por completo que cambien los tipos de cambio. Cuando va a aumentar el precio, el Banco Central vende euros, y cuando va a disminuir su precio, cuando se va a depreciar, compra euros, evitando que cambie. La gran ventaja es que otorga evidentemente una estabilidad completa, porque siempre sabemos el tipo de cambio que va a haber en ese país con respecto a esa moneda y otras monedas. Pero el gran inconveniente es que se pierde control en la economía, es decir, ahora ya el Banco Central está atado y tiene que operar siempre de los mismos modos para que no cambie el tipo de cambio. Entonces, puede optar por cambiar el tipo de cambio oficial, es decir, la cantidad que estimó que era la adecuada entre las dos monedas. Esto es lo que supone una devaluación si baja el tipo de cambio oficial, o una revaluación si aumenta el tipo de cambio oficial. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos con la última parte del tema, que es básicamente teórica y es sobre cooperación internacional. A ver, tenéis que pensar que durante la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente una situación tan dramática provocó que muchos países quisieran llegar a unos acuerdos que evitaran futuros conflictos. Y entonces, en 1944, en Estados Unidos se llevó a cabo una conferencia, que es la conferencia de Bretton Woods, donde se acordó generar una serie de organismos, en concreto 3 grandes organismos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo y que buscan que los países tengan cierta integración y no haya conflictos, tanto especialmente económicos, pero de cualquier otro tipo, entre los mismos. Así, los tres grandes organismos de los que estoy hablando serían el Fondo Monetario Internacional, o FMI, que básicamente busca mejorar la cooperación monetaria y la estabilidad monetaria. La Organización Mundial del Comercio, que anteriormente era el GATT, pero que esto ha cambiado, y que busca que aumente el libre comercio y evitar así, o sea, reducir un poco el proteccionismo, porque si no, muchas veces los países tienden demasiado a establecer barreras. Y el Banco Mundial, que tiene como principal finalidad reducir la pobreza internacional. Dentro de estas mecánicas de cooperación internacional, que estos son 3 grandes organismos a nivel internacional, también existen bloques regionales, es decir, grupos de países que se asocian para facilitar sus decisiones económicas. En este caso, nuestro país, España, está inmerso en lo que se conoce como la Unión Europea, pero hay otros grupos, otros bloques regionales. En función del grado de integración que tengan estos bloques internacionales, es decir, en función de cómo cooperen estos bloques, podemos hablar de distintos niveles de acuerdo. Así tendríamos un nivel relativamente bajo de integración, que serían los acuerdos multilaterales de libre comercio, donde se permite una libre circulación de mercancías dentro del bloque regional. Aquí en el mapa estáis viendo distintos bloques regionales. Después tendríamos una unión aduanera, que está un poco más integrada, ya que en el primer caso se deja libre comercio entre las mercancías. En el segundo caso, en la unión aduanera, lo que se permite, o sea, lo que se establece es tanto el libre comercio de mercancías como
una propuesta común de aranceles respecto a los países que no estén dentro de este bloque. El mercado común ya permite tanto la libertad de mercancías como también libertad de movimiento de servicios, capital, personas, además de, evidentemente, la unión aduanera. Tened en cuenta que cada uno de estos niveles, desde el 1 hasta el 6, lo que van es acumulando niveles de integración, es decir, este engloba tanto este como este, es decir, en el 3, en el mercado común, tanto se considera lo que genera la unión aduanera como el acuerdo multilateral. La unión monetaria es cuando ya tienen una moneda común que utilizan todos los países dentro del bloque. La unión económica utilizaría o emplearía una política económica común para los países del bloque, y por último la unión económica y monetaria lleva a cabo una política tanto económica como monetaria común en los países dentro del bloque. Es el caso de la Unión Europea. Vale. Con respecto a la Unión Europea, aquí englobo un poco tanto su historia como los elementos fundamentales de la misma. Surge en 1957 a partir de la unión de 6 países y ha ido evolucionando. Los presupuestos de la Unión Europea surgen básicamente de 3 grandes fuentes. Primero, la aportación propia de los países, que será en función de la riqueza que tengan estos países. Por eso los países deben de intentar mantener un reflejo de su PIB lo más realista posible, ya que si no, no estarían aportando en consonancia con lo que están generando. La Unión Europea puede intentar exigir que esas cuentas sean más claras en el caso de que los países quieran, entre comillas, defraudar. Después tendríamos el IVA, cada país tiene que aportar un 2% de lo que recauda, y por supuesto los propios aranceles que he estado comentando, ya que la Unión Europea tiene aranceles con respecto a países externos a esta organización, o sea, a esta unión. Para lograr la estabilidad, la Unión exige 2 condiciones. Primero, que el déficit sea o esté por debajo del 3% del PIB en cada país, y que no se supere la deuda pública de un 60%. Este factor está suponiendo un gran problema para muchos países. Por ejemplo, en España siempre ronda más del 80%. ¿Qué ventajas tiene la Unión Europea? Pues evidentemente una misma moneda facilita el comercio entre los distintos países, además se eliminan los tipos de cambio, por tanto hay menos incertidumbre, y además hay menos riesgo para los inversores, lo que facilita pues en sí la economía. Pero el gran inconveniente es que los países pierden autonomía. Por ejemplo, si quisieran cambiar el tipo de cambio porque ahora mismo no les viene bien con respecto a sus operaciones en Canadá o con países externos a esta unión, pues no tienen ningún tipo de autonomía porque tienen que decidirlo todo en el seno de la Unión Europea. Aquí vemos un poco el proceso de formación y los países que lo han ido integrando a lo largo de los años. Y por último termino con el concepto de globalización, que básicamente es el proceso que se está generando en los últimos años de integración económica, pero ya a nivel internacional, donde, por ejemplo, el portátil que estéis utilizando vosotros mismos, pues a lo mejor las piezas han sido producidas en China, el ensamblaje en la India, todo esto es globalización, es decir, la integración de todos los procesos económicos en los distintos países, generando pues una especie de mercado único mundial. Las causas, pues, son varias. Primero, los transportes han mejorado muchísimo, ahora es mucho más fácil transportar mercancías de lo que era hace 100 años, por todo esto fomenta la globalización. Además, la tecnología de la información y la comunicación también han mejorado mucho. Antes, para enviar cualquier correo o lo que sea, tardaba muchísimo tiempo, ahora un email tarda una fracción de segundo. Además, hay menos barreras comerciales, como ya he dicho, las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional o la OMC especialmente están facilitando que se reduzca el proteccionismo entre los países, y esto mejora los procesos de globalización y la normalización. En sí, muchos países ya establecen unos estándares similares, lo que facilita también que se opere. Por ejemplo, si todo el mundo, o sea, si nos fiamos porque los procesos de producción de los juguetes, tanto en Estados Unidos como aquí, son los mismos, pues no tenemos que, o sea, se facilita el comercio de sus juguetes, que no, si no hubiera ningún tipo de normalización, entonces esos juguetes tendrían que pasar por unos procesos de control para ver si los niños de Europa pues pueden jugar con estos juguetes. Los tipos de globalización, pues esto básicamente es divisiones de lo que se considera globalización. Tenemos
A nivel comercial, pues el comercio que se puede dar entre las diferentes partes del mundo. A nivel productivo, como ya he dicho, diferentes producciones de un bien en distintas partes del mundo. La globalización financiera, es decir, que se consiga financiación de distintas partes del mundo también. Y la globalización cultural, es decir, que se exporten ideas culturales de diferentes partes del mundo. Cada vez vemos más, por ejemplo, Halloween antes no se celebraba aquí en España, y esto es un producto de la importación de elementos culturales de otras zonas, en este caso anglosajonas. Y evidentemente no todo es positivo en la globalización. Entonces aquí os muestro una tabla o un cuadro donde podéis ver aspectos tanto positivos como negativos de la globalización. A nivel económico, pues podemos ver una mayor posibilidad de comercio y de negocio, pero como aspectos negativos, pues se incrementa el peso de grandes multinacionales que tienen mayor capacidad para intervenir en distintas partes del mundo. A nivel político, pues también vemos aspectos positivos, esto los podéis ir observando en el cuadro. También a nivel social, se incrementa el nivel de vida en general, el empleo, facilita movilidad, pero también tiene aspectos negativos, como por ejemplo promueve movimientos migratorios entre países ricos y pobres. Y como ya he dicho, culturalmente también se puede observar un incremento de la globalización durante los últimos años, con una difusión grande de ciencia, tecnología y cultural como aspectos positivos, pero claro, lo negativo es que se pierde cierta idiosincrasia en los países, debido a que cada vez se exporta más un estilo o una cultura que estaría, por ejemplo, asociada a modelos occidentales, porque son los que más capacidad tienen de llevar a cabo esta globalización. Con esto termina la presentación y ya he dicho, el objetivo es que vayáis visualizando en función de lo que necesitéis los elementos que donde os causen más dudas. Ya trataremos los 3 tipos de ejercicios que he comentado poco a poco durante los próximos periodos. Un saludo.